Bueno, lo decíamos al comienzo, lo dijimos al comienzo, íbamos a tener una invitada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha sido parte de algo que sucedió hace algunos días nada más, el 12, 13 y 14 de marzo en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Estuvo justamente como parte de la opinión consultiva por la resolución de la presidencia de esa Corte, que había sido solicitada por el Estado argentino sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Daniela Fabier, que es graduada de la Facultad de Derecho, como decíamos, fue convocada para justamente esto que sucedía en Costa Rica. Y bueno, queríamos hablar un poquito de cuál es el objetivo de eso, ¿no? Vamos a hablar con Daniela. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y porque sos parte de la universidad, egresada, y bueno, saber que tuviste esa invitación, digo, representar al país en un tema que me imagino sirve también para ver cómo está el panorama en el país y en la región, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Viste que yo te adelantaba la emoción que a mí me ha dado esta convocatoria de comentar esta experiencia, que es muy importante, muy valiosa, siendo egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿viste? Para que sepan dónde están los hijos de la universidad. ¿No es cierto? Dónde podemos estar colaborando para el bienestar de la comunidad, ¿no? Lo que nos ha dado tanto la universidad. Así que contarte esta experiencia es maravillosa. La verdad que el Estado argentino es el que decidió pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervención para que dictamine el alcance y el contenido y la responsabilidad de los estados respecto a las tareas de cuidado. Sí. Algo que todos y todas conocemos muchísimo. ¿Quién no tiene a cargo a alguien para cuidar o ha tenido que ser objeto de cuidado, sujeto de cuidado? ¿Te das cuenta? Además que le pida a un gobierno que se empiece a comprometer, me imagino que también tiene que ver con eso, aún más en esto de las tareas de cuidado. Me encanta, Claudia, es un punto vital. Fíjate con qué honestidad y con qué buena fe se pide. Porque eso implica también autoobligarse, ¿no es cierto? Claro. Estoy pidiendo una opinión a un tribunal internacional que va a vigilar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estos derechos fundamentales, como es el derecho al cuidado, y lo está pidiendo un propio Estado, ¿no?, que es uno de los obligados. Pero me parece que es de lo más honesto, de lo más certero, porque para establecer políticas que tengan que ver con este derecho, para poder fortalecerlo, para poder, protegerlo, etcétera, nada más y nada menos que saber cuál es su contenido y cuál es su alcance. Entonces, la verdad que es una propuesta que estuvo muy interesante. Y la Corte, a raíz de ese pedido, abrió la posibilidad de que amigos del tribunal, vas a escuchar una palabra que se llama amicus curiae, que se llaman amigos del tribunal, convoca a nivel académico a instituciones y a personas para que se expidan sobre la temática a los fines de colaborar con esa tarea de establecer el alcance de este derecho. Y ahí fue cuando yo caí en esa participación a través de la Asociación de Expertos ex becarios de la Universidad de Castilla-La Mancha, Bolonia y Turín. Yo fui en representación de la asociación, junto con otra colega, Olivari, que representamos a la asociación y expusimos allí en la audiencia pública que se convocó. Emocionante porque nos avisaron, no con tanta anticipación, de que podíamos participar, que estábamos aceptados para participar en la audiencia pública. Así que, bueno, emocionante desde ese punto de vista. Y por el otro lado, uno encontrarse con la realidad de Latinoamérica, ¿no? Claro, y ahí el panorama, ¿cómo está Argentina frente a ese panorama y la región? No somos los peores, tampoco somos los mejores. Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, sufre mucho. Hay muchos grupos vulnerables y gente en situación de muchísima vulnerabilidad o vulnerabilidad agravada muchas veces, inclusive por las condiciones sociales. Hay gente que no accede al agua. Pues una idea que hay dificultades, ¿no es cierto?, básicas, como para después hablar del derecho al cuidado. El cuidado también tiene que ver con eso, acceder al agua, por lo menos la higiene personal. Es lo básico. Es lo básico, ¿viste? Son cosas como básicas. Pero bueno, da mucha esperanza esta temática, porque si realmente se titulariza este derecho como un derecho autónomo, ¿viste? Que tiene implicancia en un montón de ámbitos, porque fíjate, de las personas mayores, los niños y las niñas, adolescentes, la gente con discapacidad. Exacto. Es decir, vos viste que la tarea de cuidar la escuchas en todos lados, inclusive en la planificación familiar, ¿no es cierto?, en el proyecto de vida familiar, donde uno también se hace cargo de la gente que vive con uno. Y por eso te digo, a lo largo y ancho del país nos damos cuenta, y de Latinoamérica, que es una necesidad de lo más humana. Es algo en el que coincidimos todos, y todas las personas que se ven involucradas desde antes de nacer. Exactamente. Y me pensaba en esto que planteabas de que hay gente que no tiene agua, y digo, y ahí en ese caso el rol que tendrá que llevar adelante cada estado, sea nuestro país o cualquiera, a partir de que se pueda avanzar en el tema, porque habrá
cosas que cumplir y el Estado tendrá el rol de que cumplan los otros que también van a estar comprometidos en Exacto. esto, ¿no? Fíjate vos que en un país como el nuestro, que es federal, tenemos encima una conformación con provincias, ¿no es cierto? Que también son otros estados que también tienen que cumplir con esta temática. Pero es vital lo que vos decís, Claudia, imagínate que a alguien le falte el agua. O sea, eso el Estado tiene que comprometerse a dar estas necesidades básicas para que podamos seguir avanzando, porque además el derecho al cuidado tiene como una triple dimensión. No es solamente el derecho que uno tiene de cuidar y de ser cuidado, sino también el autocuidado. ¿Viste? Es un derecho de doble vía. Mañana por vos y pasado por mí, o sea, es así. Y entonces, bueno, sí, genera toda una serie de situaciones conexas. Mira, hay instrumentos internacionales como la Opinión Consultiva 27, que también es otra opinión consultiva, donde dice que los derechos humanos, ¿viste?, tienen interrelación. Sí. Entonces, la efectividad de un derecho depende de la efectividad del ejercicio de otros derechos. Sí. Me falta el agua, vamos a hablar de la educación. Claro. O sea, no tiene ni la higiene personal ni el agua potable. O sea, es como hablar del derecho al trabajo, perfecto. Pero no me aceptan si tengo hijos o gente a cargo, o no tengo las licencias, no se contempla. O tal vez no accedo a la educación necesaria para poder acceder a un trabajo. Exacto, claro. Exacto. Te das cuenta, es decir, ¿viste cómo se interrelacionan? Pero maravilloso lo del tema del derecho al cuidado. Y aparte emocionante, porque uno comparte allí en esa audiencia gente de todos lados, ¿no es cierto?, con sus necesidades y con su ilusión, ¿viste?, de pedirle a un tribunal internacional que ponga el foco y la atención en este derecho para que luego, ¿no es cierto?, se redunde en el beneficio de cada persona y de cada comunidad. Daniela, y si tenemos que compararnos con otras partes del mundo, digo, pues estamos hablando a nivel regional, ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Cuál sería el ejemplo a seguir, si es que hay algún ejemplo? Mira, yo creo que, bueno, en Europa se ha avanzado mucho, y acá nosotros también en Argentina también se ha avanzado bastante. Fíjate que hay diferencia entre el sector privado y el sector público. El sector público ha avanzado bastante más en el tema de los cuidados. La ley de contrato de trabajo se ha quedado un poquito más relegada al sector privado. Sí. Pero hay esperanza también a través de la negociación colectiva, que la negociación colectiva ha permitido, viste, que en cada sector se haya ido negociando y trabajando sobre temáticas de cuidado o espacios de cuidado para que la gente pueda llevar a sus hijos, por ejemplo, claro. O que se dé una contraprestación con respecto a ese gasto que significa mantener a alguien, tenerlo en una situación de cuidado, claro. ¿Cierto? Pero bueno, van en aumento o en equilibrio de las licencias también. Es decir, hay toda una temática que no solamente de reeducar conducta, es decir, de que todos los que están comprometidos con la tarea de cuidado realmente en los hechos lo hagan. Pero a veces puedes tener muy buena voluntad, pero no se da la coyuntura. Entonces, hay todo un avance con respecto al equilibrio, por ejemplo, de las licencias. Claro. Equilibrio para que todos los que tienen que ver con la responsabilidad familiar puedan realmente tomarse el tiempo de hacerse cargo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero son cosas que hay que ir avanzando de a poco, ¿no? Porque hay resistencia muchas veces en los sectores privados, ¿no es cierto? Que dicen, bueno, voy a tener una mamá que tiene hijos y su cónyuge o su pareja está también en el mismo lugar de trabajo, van a ser dos personas que no van a estar al mismo tiempo, ¿viste cómo se mira? Sí. Pero bueno, la realidad es que somos seres humanos que nos necesitamos, que la solidaridad tiene que estar y que tenemos que pensar en un mundo del trabajo, en una vida familiar proyectada con todas estas características, ¿no es cierto? Tal vez la próxima pregunta debería ser qué es lo que se viene, pero yo te voy a preguntar, además de qué es lo que se viene, ¿cuánto tiempo para mejorar eso? Porque da la sensación de que tenemos que dar un montón de pasos, porque además son muchas las áreas que están involucradas y que se tienen que mejorar. Sí, son muchísimas las áreas. Si vos te pones a pensar, las tareas de cuidado impactan en las personas con discapacidad. Es todo un universo ahí. De gente que requiere de tratamientos especiales, acompañamiento, ¿viste? Personas de referencia afectiva, bueno, esto, obras sociales, prepagas, todos los efectores que ingresan ahí. Las personas mayores, fíjate todo cómo se puso patente el tema del cuidado con la pandemia. ¿Te acordás? Sí. Es decir, que nos fuimos a las casas, teníamos los niños, teníamos las personas mayores, teníamos los discapacitados y tenemos que trabajar. Es decir, es como decir, impacta en un montón de universos. Por eso está bueno tener claro que si esto sea un derecho con sus propias características que va a irradiar estos sectores para que se tomen políticas concretas. Si no es como que hay una lucha, cada uno en su sector, que está muy bien, viste, la gente con discapacidad, las personas mayores, los que tienen niñas a cargo o adolescentes, etcétera. O que son jefes o jefas de familia que están en soledad, sobre todo porque el universo de la mujer es el que carga mayormente con
con este derecho y este deber. Hay estadísticas que indican que generalmente son las mujeres las que tienen las tareas de cuidado. Exactamente, el altísimo porcentaje lo tienen las mujeres. Esta es la realidad. Entonces hay que reeducar conducta, ¿viste? Hay que hacer comprometer a los varones también en el cuidado, pero también hay que darles la posibilidad de que se reeduque la conducta y estén los medios para que puedan cumplir. Bueno, hacer un equilibrio, ¿viste? Vos, Daniela, citabas el tema de las licencias, por ejemplo, que en algunos países se han modificado. Chile es un ejemplo. Sí. Digo, y también es, más allá de que el papá se involucre, es como si ya cambias la legislación, los derechos, de alguna manera lo estás condicionando a que lo haga. Me parece que también eso es necesario porque si hay una resistencia de algunos sectores, también a veces hay una resistencia de la propia sociedad. Pero si haces el cambio, ya estás condicionando a que lo vaya haciendo ese cambio también, ¿no? vas aprendiendo. Mira, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, digamos, salvando las diferencias. Fíjate lo del cinturón de seguridad. ¿Hace cuántos años atrás ponerse el cinturón de seguridad era una cosa inexistente? ¿Viste? Nadie se ponía. El miedo a la sanción hizo que la gente se empezara a poner el cinturón de seguridad. Luego se comprendió la necesidad de ponerlo porque salva la vida. Sí. ¿Viste? Y es hoy así. te subís al auto y el cinturón de seguridad es automático, te lo pones. Claro, es verdad. te das cuenta. Bueno, estos son pasos así, o sea, uno se va reeducando. Y bueno, y ahí tiene que estar acompañando el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, los jueces, la doctrina, tiene que ir acompañando para que la gente tome conciencia. No por una cuestión de sanciones o de persecución o de edad, no, sino porque, mirá, salva vida en el caso del derecho al cuidado, porque está relacionado con la vida misma, nadie puede subsistir sin el cuidado de otro. Esa es la pregunta del millón, Daniela, ¿cambian los gobiernos y a veces cambian los objetivos de los gobiernos? A partir de este compromiso que puede tomar la Corte, esté el gobierno que esté, ¿se entiende que tiene que irse por ese camino sí o sí? Bueno, una excelente pregunta la tuya. ¿Por qué te digo, Claudia? Porque era una preocupación de todo el mundo allá. Sí. O sea, porque cada país se vuelve a su realidad, ¿viste? A su coyuntura. Claro. Entonces, con más razón, más necesario que la Corte se expida, porque eso es un objetivo de los estados. Claro. No importa la coyuntura. Entonces, si la Corte Interamericana lo define de esta manera como algo autónomo, da su alcance, ¿viste? Lo establece, lo marca, los estados tienen que cumplir más allá de su coyuntura, porque vos le vas a poder reclamar el cumplimiento de eso, ¿viste? Y esa preocupación que vos decís, te digo, es de todos, me imagino. Todos, sí. De todos, porque viste, hay épocas donde hay más, se propicia más el cuidado, este caso de este derecho, y otras veces se va recortando en pos de otros motivos, ¿no? Crisis, etcétera. Pero bueno, hay algo que también tenemos que tener claro, y eso siempre sostenerlo, que en los momentos de crisis hay que preguntarse qué capas de la sociedad son las que van a padecer eso. Y tenemos que pensar que no sean los vulnerables. ni las personas que están en situación de vulnerabilidad y agravadas por situaciones inclusive personales, como puede ser incapacidad, niñez, puede ser la persona mayor. Entonces, fíjate, este es un derecho que impacta inclusive en eso. En los momentos de crisis también se pone en juego, ¿viste? Claro. Está claro que es así, digo, porque nosotros hoy estamos viviendo una crisis bastante particular en la Argentina que de alguna manera nos muestra de una manera muy dura esa realidad, ¿no? Sí, y fíjate cómo quienes son los que van sufriendo en las crisis, ¿viste? Los ajustes y bueno, y estos son derechos que son fundamentales. Como te reitero, cuando hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama AT2, que rescata esto, que en los momentos de crisis en realidad hay que salir a cubrir con más razón a los vulnerables, o sea, a la situación de vulnerabilidad, a los grupos vulnerables, a quienes están en desventaja, porque si ya estaban en desventaja antes, imagínate en la crisis. Vos decías que Argentina no es el peor ni tampoco el mejor. En el caso a nivel regional, ¿quién es el que está mejor posicionado específicamente en el alcance del derecho al cuidado? Uruguay ha tomado la posta antes de que la Corte Interamericana se expida y ha iniciado toda una carrera en el sentido de los cuidados, en hacer un trato igualitario, equilibrado, con respecto a los hombres y las mujeres. Así que te diría que en la región es un país que se destacó. Bien. Hicieron muchos comentarios con respecto a eso, que el Estado había tomado para sí ya directamente manderado en este derecho y bueno, y lograr ese equilibrio, que es lo más difícil, equilibrio entre hombres y mujeres. Me parece muy interesante porque evidentemente es un tema que nos va a permitir abordar esto que evidentemente es una tarea pendiente todavía, ¿no? Sí, porque hay que mejorar. Pensando, digo, eso que hacías referencia a vos, los adultos, las personas con discapacidad que por ahí
tal vez no tienen la contención necesaria a la hora del derecho al cuidado. Exacto. Y termina tal vez en lugares equivocados o prácticamente abandonados, ¿no? Exacto. No, porque vos ponete a pensar, son luchas que se hacen como sectoriales, ¿viste? Porque están en soledad, mejor el universo de los discapacitados están solitos, o dentro de la discapacidad determinadas patologías, ¿viste? Que requieren de cuidados especiales, a veces se encuentran bastante solos ahí en esa lucha. Por eso es importante este derecho mirado desde arriba, ¿no? Es decir, que se impone como un derecho tan importante como los otros que están reconocidos en la Convención. Y de manera tal de que estos tengan esa fuerza también. Tal cual. Porque si no es como que van peleando en sus sectores, ¿no? Sí. Porque está disperso este derecho al cuidado. Vos el derecho al cuidado lo encontrás en un montón de instrumentos internacionales. Con sus falencias, pero lo encontrás. Pero lo encontrás, pero está disperso. Tal cual. Daniela, muchísimas gracias por venir. Bueno, un placer tenerte acá, que nos cuentes esto y ojalá que la próxima entrevista tenga que ver con que, bueno, ya se logró avanzar y ya se puede empezar a trabajar y aquellos que tengan que reclamar, a reclamarlo, porque va a significar que se mejora la situación, sí, ¿no? Por supuesto, porque impacta en el bienestar de cada persona humana. Tal cual, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas siempre están abiertas de Señalú para que nos cuente cómo están trabajando. Muchísimas gracias. Bueno. Así pasaba con nosotros Daniela Fabier, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Estamos en Apuntes, no se muevan.